Bienvenidos a Historias de Riquezas Millonarias, el canal donde las apariencias engañan, los lujos se ocultan y los secretos valen millones. Hoy te traemos una historia que no aparece en los titulares, pero que podría competir con cualquier serie de intriga y poder. Si te apasionan las vidas ocultas de los millonarios, los giros inesperados y los misterios que se esconden detrás de una sonrisa elegante, este canal es para ti. Suscribirte, darle like, compartir este video y dejar tu comentario. Y cuéntanos algo. Si tuvieras una fortuna incalculable, ¿vivirías mostrando tu riqueza al mundo o te esconderías? Tu respuesta podría sorprendernos. Por ahora comencemos. En uno de los barrios más chic y exclusivos de Buenos Aires, Palermo Soho, donde los cafés con arte, los bares escondidos y las galerías de diseño se mezclan con arquitectura colonial restaurada, vivía un hombre cuyo secreto era tan brillante como sus joyas escondidas. Su nombre era Lorenzo D'Alessandro, un empresario argentino-milanés de 43 años, conocido entre círculos selectos como uno de los magnates más enigmáticos del país. Lorenzo nació en Milán, Italia, en el seno de una familia poderosa. Su padre, Giulio D'Alessandro, era un industrial frío y calculador, dueño de empresas de ferrocarriles y bancos en toda Europa. Su madre, Eleonora, era una mujer elegante, culta pero distante, ex bailarina del teatro Alla Scala. Desde niño, Lorenzo estuvo rodeado de lujo, dormía en una cuna de madera tallada a mano por artesanos florentinos, tenía tutores privados desde los 3 años y viajaba en jets privados antes de saber leer. Pero ese esplendor escondía una profunda soledad. Sus padres rara vez estaban presentes. Las cenas se realizaban en silencio. Los cumpleaños eran celebrados con orquestas privadas pero sin amigos, y cada acto de afecto parecía una transacción. A los 11 años, fue enviado a un internado suizo, donde aprendió a ocultar emociones, a desconfiar de todos y a comprender que el poder no venía del ruido, sino del control silencioso. Así fue madurando y haciéndose mayor. Lorenzo decidió vivir en el anonimato por miedo, no al fracaso ni a la pobreza. Su temor más profundo era volverse una marioneta, como había visto en su padre, prisionero de su imagen, esclavo de su nombre, de su dinero y de sus amistades forzadas. Cuando tenía 12 años fue secuestrado durante 3 días por una banda que buscaba dinero rápido. Aunque fue liberado sin daños, algo cambió dentro de él. Comprendió que el lujo visible era una trampa mortal. El dinero te convierte en presa fácil de secuestros, asaltos e incluso de la muerte. Si deseaba tener una vida tranquila, debía ser cauteloso. Desde entonces, comenzó a construir una identidad paralela, una que pudiera caminar libre, observar sin ser observado, vivir sin tener que demostrar nada. El hombre simple era su escudo, el millonario su sombra. Decidió dejar Milán, Italia, y solo visitar la ciudad algunos meses al año. Así no dependía de nadie y nadie lo valoraba por quien era ni por su dinero en Argentina. Aunque poseía una fortuna incalculable, estimada en más de 900 millones de dólares, Lorenzo no aparecía en revistas de negocios ni en las listas de Forbes. Su estilo de vida era una ilusión cuidadosamente planeada. Usaba ropa sencilla, viajaba en metro y vivía en un apartamento modesto en un edificio antiguo, con paredes descascaradas y una bicicleta oxidada en la entrada. Pero cada 3 meses, Lorenzo desaparecía por semanas. Su destino era una finca escondida entre las colinas de la Toscana italiana, en San Gimignano. Allí, en una propiedad rodeada por viñedos y olivos centenarios, poseía una villa renacentista con 10 habitaciones decoradas con mármol de Carrara
candelabros de Murano y tapices bordados a mano. Las cenas eran servidas por chefs con estrellas Michelin. El vino era exclusivo de su propia cosecha, embotellado en cristal soplado con etiquetas grabadas en oro. Cada rincón olía a jazmín, y los jardines eran cuidados por paisajistas franceses que imitaban los diseños de Versalles. Este era su verdadero hogar. El lujo era su idioma. Pero nadie en Buenos Aires sabía de esta doble vida. Bajo esa fachada se escondía una vida de lujo absoluto. En una bóveda subterránea bajo una vieja librería de Recoleta, Argentina, Lorenzo escondía su colección personal de relojes suizos. Cada pieza, de marcas como Patek Philippe, Audemars Piguet y Richard Mille, tenía incrustaciones de diamantes raros. También guardaba obras de arte originales de Modigliani, Degas y un Picasso firmado, adquirido en una subasta privada en Mónaco. Este lugar, con fachada de librería, funcionaba con ayuda de una empleada, Agustina. Aunque notaba que casi nadie entraba y las ventas eran escasas, el dueño cumplía con los gastos y la visitaba solo por las noches. Agustina vivía intrigada, pero aceptaba la rutina por recibir su pago puntualmente cada mes. En una ocasión, lo vio de frente y le pareció agradable, muy sencillo, aunque tenía cierto misterio que la encandilaba. Sabía que el dueño ni la miraba, pero su presencia le causaba intriga. Ese tesoro estaba protegido por un sistema de seguridad biométrica que solo reconocía la voz y el iris de Lorenzo. Ni siquiera su asistente sabía de su existencia. Este secreto, como muchos otros, formaba parte del plan maestro que Lorenzo había ideado años atrás. Lorenzo era el último heredero de una dinastía italiana que amasó su fortuna en el siglo XIX gracias a los ferrocarriles y las minas de oro. Su abuelo le enseñó una lección que nunca olvidó. La riqueza real es invisible. Quien la muestra, la pierde. A los 25 años, renunció a la dirección visible del imperio familiar y creó una red de empresas offshore, holdings y fideicomisos que lo convirtieron en un fantasma financiero. Desde entonces, vivió con un solo objetivo: mantener el anonimato mientras ejecutaba su plan perfecto. Lorenzo se enamoró una sola vez. Fue a los 34 años, durante una exposición de arte en Lisboa. Ella se llamaba Juliette Fontaine, restauradora de arte francesa, apasionada por los detalles ocultos en cada trazo. Pasaron 2 semanas inseparables, entre museos, cafés, lluvia y secretos compartidos. Juliette conoció solo al hombre sencillo. Lorenzo, el viajero curioso, sin apellidos pesados ni relojes ostentosos. Él nunca le reveló su verdadera identidad. Temía que, si lo hacía, perdería lo único real que había encontrado. Un día, sin aviso, desapareció de su vida, dejándole solo una nota dentro de un libro. Algunas verdades arruinan lo que el alma necesita creer. Desde entonces, Lorenzo no volvió a amar. Todo cambió el día que conoció a Valentina Ortiz, una periodista de investigación que alquilaba un departamento justo enfrente del suyo, en Palermo. Cada encuentro entre ellos era fugaz y casi podía asegurarse que a él no le agradaba cruzársela en el camino. Valentina, conocida por desenmascarar políticos corruptos y empresarios oscuros, empezó a sospechar de la rutina demasiado perfecta de su vecino. Observaba sus constantes viajes, las maletas, y sin embargo, no conocía ninguna fuente de ingresos. Decidió investigar. ¿Por qué un hombre soltero, sin redes sociales, sin familia cercana y sin trabajo visible, nunca tenía deudas ni preocupaciones? Valentina comenzó a seguirlo en secreto. Había algo extraño en él. Lo vio recoger sobres en una galería de arte, reunirse con diplomáticos en restaurantes veganos y un día
abordar un jet privado en Ezeiza vestido como si fuera a pescar. Pero nunca pudo confirmar nada. Lorenzo siempre iba un paso adelante. Durante la semana de la alta moda en Milán, Lorenzo apareció, pero no como él mismo. Asistió disfrazado de chofer de una modelo rusa. Desde esa posición cerró tratos multimillonarios, compró 2 marcas de moda en bancarrota y fichó a diseñadores emergentes, todo bajo identidades prestadas. Nadie sospechó. Su plan era simple: demostrar que el poder real no necesita ostentación. Mientras los demás perseguían lujos visibles, él los controlaba desde las sombras. En cada desfile, Lorenzo tomaba nota: qué empresario mostraba debilidad, qué influencer tenía conexiones útiles y qué tendencia podría monetizarse. Pero el plan tuvo una grieta. En un evento benéfico en Puerto Madero, Argentina, Valentina logró infiltrarse y tomar una fotografía de Lorenzo saliendo de un yate con matrícula de Dubái. La imagen fue publicada en una revista de chismes. El misterioso vecino de Palermo. ¿Vive una doble vida?, decía el titular. Lorenzo tuvo que actuar rápido. Usó a sus contactos en los medios para desmentir la historia, alegando que se trataba de un primo lejano suyo, un jeque excéntrico. Incluso pagó a un actor para dar entrevistas en su nombre. Pero Valentina no se detuvo. Y Lorenzo supo que el momento final de su plan había llegado. En una gala privada en la Ópera de Viena, Lorenzo organizó su acto final. Invitó a los 100 hombres y mujeres más influyentes del mundo, desde magnates de Silicon Valley hasta princesas europeas. Allí, en medio de violines y lámparas de cristal, Lorenzo se paró ante todos y reveló su identidad. Mostró cómo había controlado sectores enteros de la moda, el arte y la tecnología sin que nadie lo supiera. Reveló cómo su estrategia de invisibilidad lo había hecho más poderoso que aquellos que aparecían en portadas. Y entonces desapareció. ¿Qué fue de Lorenzo? Según su comportamiento meticuloso, su gusto por el anonimato y su rechazo al ego, se cree que vive en alguna isla privada del Egeo, en una villa blanca frente al mar, cultivando olivos y escribiendo memorias que nunca serán publicadas. Probablemente se despierta con el canto de los pájaros, se baña en una piscina de piedra y disfruta cenas con 5 cubiertos de plata sin que nadie lo reconozca. ¿Y la librería? Tiempo después, apareció un aviso formal en el que se informaba que la propiedad había sido vendida a un nuevo dueño, un inversionista ficticio creado por Lorenzo. Mariana, la empleada, fue llamada a una reunión donde se le comunicó que su puesto estaba garantizado. No solo eso, recibió un aumento significativo de salario junto con una carta firmada por el nuevo dueño, agradeciendo su lealtad y compromiso. Ese ingreso adicional le permitió finalmente inscribirse en la universidad de sus sueños, donde estudia letras y sueños. Nunca volvió a ver a Lorenzo, pero a veces, al cerrar la librería por la noche, cree ver una figura en la esquina de la calle, con sombrero y bufanda, observándola en silencio. Sonríe, pero se dice que solo es una ilusión. Ahora, él tiene una nueva identidad y aún guarda sus riquezas en aquella vieja librería, que poco a poco comenzó a prosperar hasta convertirse en una de las mejores de la ciudad. Y así termina la historia de Lorenzo d'Alessandro, o al menos eso creemos, porque hay sombras que nunca desaparecen del todo, secretos que siguen latiendo bajo las baldosas de una ciudad elegante, y figuras silenciosas que caminan entre nosotros sin que jamás sepamos quiénes son realmente. Quizá esta noche, al pasar frente a una librería antigua en Recoleta, veas una luz encendida, una sombra fugaz o un susurro que te erice la piel.
Tal vez, sin saberlo, Lorenzo sigue entre nosotros. ¿Y tú? ¿Te has preguntado cuántos millonarios caminan cerca de ti, escondidos en una vida común? Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos llevarte a un mundo donde la realidad supera la ficción. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias maravillosas. Nos vemos en el siguiente video, donde la riqueza, el poder y el glamour volverán a ser los protagonistas. Hasta entonces.